Hola, ¿qué tal amigos de Extra el Regalo Sagrado? Y bueno, hoy estamos en un episodio más con ustedes y hoy les vamos a presentar un gran invitado. Él se llama Juan Diego, un experto en las plantas, en cuidado del intestino. Nos va a aportar su experiencia para el mejor cuidado de nuestro cuerpo. Agradecemos que Juan Diego esté aquí con nosotros. Hola Juan Diego, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien, gracias. Aquí estamos. Muchas gracias por aceptar esta invitación y qué gusto. Pues con mucho gusto, pues realmente estamos metidos en el mismo camino y pues con gusto de compartir. Sí, es una charla muy casual, donde vamos a querer conocer un poco de Juan Diego, pues quién es Juan Diego, ¿no? Y sobre todo también su infancia, un poquito, vamos a darle un recorrido al Juan Diego de niño, y luego, ya que nos vayas platicando sobre lo que hacen día con día. Pues yo, Juan Diego, soy hijo de una familia muy numerosa de Guadalajara, de padres que empezaron realmente con el tema de la homeopatía, después con el caminar del tiempo se metieron más bien al naturismo, luego del naturismo se metieron al tema más, sobre todo el tema de la alimentación, y pues como siempre en la casa se prueba todo por donde van pasando, pues nos tocó probar muchas alternativas diferentes a la salud desde chicos, que realmente que creo que todo mundo cuando se mete a este mundo de la medicina natural, siempre pasa por ese proceso de ir conociendo, ir viendo los efectos de cada una y el alcance. Y realmente para mí mi pasión fue el tema de la alimentación y sobre todo las plantas medicinales. A raíz de la infancia que tuve, siempre mi inquietud fue cómo saber distinguir que una planta medicinal era medicinal o no, o por qué le llamaban medicinal cuando pues todas las plantas pues tienen algo, ¿no? Que nos pueden aportar. Y con el pasar del tiempo me di cuenta que sí tienen ciertas características, desde visualmente son más atractivas, tienen ciertos signos que realmente nos ayudan como a detectarlas y con el paso del tiempo pues me incliné yo más a la planta medicinal sobre todo. Yo estudié agronomía, pero me he enfocado mucho en el uso de la planta medicinal, cómo hacerla que realmente estemos tomando lo que queremos tomar, porque hay muchísimas formas de preparación, pero las preparaciones hacen que cambie potencialmente en los ingredientes activos. Después tuve un viaje a Sudamérica, conocí allá un maestro que me enseñó pues a dar masaje y fue pues una experiencia que se complementaba con todo lo que yo ya traía. Yo ya tengo 25 años dando masaje y complementado pues al negocio que tenemos, que es un negocio, nos enfocamos mucho al intestino y desde el intestino pues ver una percepción diferente con el tema de la salud para del intestino partir para pues aportar nutrientes, mejorar la sangre, desintoxicar el cuerpo, que son los principios básicos de cualquier curación. Una vez que empezamos a hacer esos principios básicos, los encontramos pues en varias herramientas que realmente van a hacer lo mismo. Una planta medicinal, ese es el principio con el que empieza a curar, nos empieza a desintoxicar, empezamos a orinar más, empezamos a remineralizar, empezamos a dormir mejor. Entonces, pues esos efectos cuando los empezamos a observar, viendo cómo realmente sí estamos caminando hacia donde queremos, ¿no? En el tema del lavado del intestino, pues es un negocio que fundó mi papá ya hace 40 años y desde este punto, pues me ha tocado entender muy diferente el tema de la salud. Son cosas muy sencillas, muy prácticas, van hacia donde queremos, al origen de la enfermedad. Yo aquí también en este negocio, pues incluimos con el lavado colónico, incluimos otras alternativas, masajes, consulta nutricional y otras opciones que realmente van a sumar poquito cada una, pero ese poquito cada una cuando lo empiezas a integrar, te empiezas a ver el resultado, es muy positivo conforme vas sumando diferentes alternativas. Algo muy importante para mí, mi infancia, que realmente siempre se nos veía como algo muy llamativo, creo, que fue el hecho de que mis papás primero pues, nos educaron con el tema de la alimentación. Siempre fue demasiado naturismo lo que hacíamos. Ya lo que me dejó muy marcado fue el hecho de que nos quitaron el azúcar desde chicos, pero no fue un sufrimiento, realmente fue una manera de aprender a disfrutar lo que teníamos sin estar teniendo esos picos estimulantes que realmente ahorita se están muy marcados y está muy de moda, pero realmente me tocó una infancia que fue muy padre con el tema de la alimentación, de realmente quitarnos primero el azúcar y con el paso del tiempo nos quitaron la sal. Entonces fue un tema donde al que invitabas a la casa, pues realmente siempre se sacaba de onda de ver la comida tan diferente que había, pero eso pues provocaba que todo el tiempo te cuestionaran más, pero nos enseñaron como a defender esa visión de una manera muy tranquila, sin sentir esa agresividad que la gente para ellos era
pues demasiado, para mí en lo personal, de ver la alimentación desde otro punto de vista. Y por ejemplo, cuando ibas a algún restaurante o ibas a la casa de algún amigo, compañero, o inclusive de un familiar, ¿qué pasaba contigo cuando obviamente comías cosas que no te sabían a lo que comías en tu casa, de acuerdo a esta educación tan sana? Cuando estábamos en algún lugar sí podíamos comer de todo, pero lo que sí siempre yo evitaba, pues era el refresco. El refresco sí para mí era algo que me saturaba y no me permitía disfrutar lo demás de la comida. Y yo no encontraba cómo la gente podía tomar un alimento con un refresco. Para mí eso me costaba mucho trabajo porque fue desde chico donde realmente se forma un paladar, te haces más sensible y aprendes a percibir otros sabores que la gente que no lo tiene les costaba mucho trabajo. Creo que el shock más fuerte era la gente que venía con nosotros que cuando nosotros íbamos a otra casa, porque eso algo, de una manera u otra, lo hacíamos seguido. Pero la gente cuando llegaba a nuestra casa sí era un shock cultural para ellos mucho más fuerte. Parte de ese shock que permitía como romper y bromear más y tener más apertura en todo. Eso generaba una apertura en todo al momento que a la gente le mueves el tapete. Fue algo que fue lo que a mí me orilló mucho también a enfocarme y que mi gusto fuera ese tema, la alimentación y las plantas. Algo que me encanta a mí hablar y que lo he conversado con diferentes personas y me encantaría conocer desde tu punto de vista el tema del intestino como segundo cerebro. Se habla mucho y creo que en estos últimos 2 años es cuando he visto mucho más información de diferentes lugares, diferentes países, hablando que el intestino es el segundo cerebro. Hasta físicamente llegan a tener ese tejido que es muy parecido, pero sí tienen mucha relación. Somos mamíferos y como mamíferos cualquier emoción primero repercute directamente en la parte digestiva. Cualquier emoción buena o mala primero nos repercute en el intestino sobre todo y de ahí la emoción se transmite hacia el cerebro. 90% de la serotonina se produce directamente en el intestino y de ahí el cerebro la está tomando. Entonces, pues hay una relación constante por la comunicación que hacen pues todas las bacterias, los hongos, las levaduras, desde ahí están partiendo a nutrir a todos los órganos, pero exclusivamente el cerebro es el que más relevancia le pone al tema del intestino por la comunicación que todo el tiempo lleva. Los medicamentos psiquiátricos, realmente su efecto secundario es el intestino. Entonces, así como el medicamento psiquiátrico, su efecto es el intestino, eso nos habla cómo desde el intestino podemos solucionar muchos conflictos en el sistema nervioso. Un buen intestino tiene mucha relación. Cuando más cantidad de bacterias o probióticos tengas en el intestino, son cerebros con mayor capacidad y son cerebros más grandes, porque realmente hacen esas conexiones que surgen desde el cerebro, pero están partiendo sus nutrientes desde el intestino. Todo el tiempo hay una comunicación muy constante. Pues el intestino, a mí en lo que me ha tocado ver, realmente hay 3 pilares para el intestino, que son la alimentación o la calidad de los alimentos en lo que vemos. Los medicamentos, cuando tomamos mucho medicamento, también repercute en el intestino, pero el fenómeno que más paraliza el intestino es el estrés. El estrés realmente llega a lastimar más el intestino que un antibiótico. Y muchas veces pues estamos en esta cultura de queremos todo orgánico, todo natural, pero nuestro manejo de estrés no es adecuado, estamos teniendo más repercusión que estar tomando medicamentos. Entonces, eso realmente sí es un ejemplo muy claro como cuando no estamos manejando un buen estrés, no dormimos bien, no descansamos, eso conlleva a temas de estreñimiento, a temas de divertículos, pólipos, pero es uno de los fenómenos que realmente dispara más los problemas en el intestino. El manejo del estrés, muy pocas gentes están dedicados a saber respirar, hacer yoga, hacer meditación, y eso influye bastante en el tema del intestino. Es algo básico que nos deberían de enseñar. Tenemos una dependencia tan clara sobre el intestino y sobre nuestra salud, ¿no? Porque de ahí parte. Algo que también me gusta muchísimo, pues es el tema de la relación de los alimentos con el intestino. Para mí, uno de los descubrimientos más importantes en la nutrición, pues es la nixtamalización, y la nixtamalización lleva un papel fundamental a la relación con el intestino, porque el agregarle cal, realmente hacemos un alimento muy alcalino y al tener ese alimento tan alcalino, eso realmente permite tener un intestino muy alcalino. La sangre tiene que tener ese pH alcalino. Entre tomamos más alimentos alcalinos, pues va a beneficiar eso. Cuando ese pH se modifica es porque el intestino ya perdió esa alcalinidad y entonces la sangre empieza a rescatar esa alcalinidad a través de consumir su calcio de los huesos, su bicarbonato de los huesos, y es cuando agotas todos esos recursos
entonces la sangre se acidifica y al acidificar la sangre realmente aparecen esas enfermedades graves o fuertes que muchas veces no entendemos ni el origen, pero eso tiene que ver con mucho tiempo haber perdido esa acidez que partes del intestino. De los alimentos que más alcalinizan, más neutralizan, más nos benefician de la relación del maíz que nosotros tenemos como mexicanos con el proceso de nixtamalización, que realmente no lo tiene ningún otro país. Muchas veces se nos critica por el hecho de que tenemos un alimento muy pobre, que es para alimentar ganado, que no nos va a nutrir, pero realmente eso no es cierto porque ellos analizan siempre el grano sin el proceso de nixtamalización. Y eso hace que cambie completamente la física del grano, la química. Es un grano que se pregermina y aparecen nutrientes que no estaban en un grano tan pobre. Y esos ingredientes que aparecen son claves para el intestino. No por nada somos el país que más tolera tomar refresco y esa tolerancia no la tiene ningún otro país porque realmente tenemos alimentos que contrarrestan tanto comida chatarra que estamos comiendo. Si no, realmente los problemas los tenemos disparados, pero no creo que otro país podría tener los mismos indicadores que tenemos sin un alimento que contrarrestara tanto esa acidez o ese daño que nos hacen ciertos alimentos. Sí, y a todos los que nos escuchan, no por lo que está diciendo aquí Juan Diego, vayamos a entrarle con mayor gusto a la chatarra. ¿No? Pero es importantísimo lo que acabas de decir. Digo, de por sí el maíz ya tiene sus propiedades, sus antioxidantes y todas las propiedades que tiene. Y ahora, con esto del proceso de la nixtamalización, pues lo potencializa aún más. Entonces, somos muy afortunados, la verdad. Sí, la verdad que sí es un súper alimento y más con el trabajo que vienen haciendo ustedes, que es pues ese rescate y ese alimento original. Porque ahora muchas veces podemos decir la palabra maíz y maíz, pues vamos a entender lo que yo tengo cerca en mi casa, ¿no? Y que con eso voy a solucionar, pero no, sí se necesita ciertas características para que realmente el alimento sea potente o como cuando antes, pues era alimentación pareja para todos. Todos teníamos ese beneficio. Las gentes que están como más cuidadas o más enfocadas son las que estamos sacando beneficios de eso, ¿no? Y algo que comentaste, Juan, que se me hace súper interesante, es esa correlación en estar sano. O sea, es tener el intestino sano, pero con lo que comes. O sea, y que lo que comes, al fin y al cabo, es como si fuera tu medicina. Bien lo decía Hipócrates, ¿no? Que el alimento Sí. sea tu medicina. Entonces, ¿cómo en aquellos tiempos ya se hablaba de todo esto? Y cómo que tú lo vives día con día, porque soy testigo de que yo he vivido ese proceso de esos lavados. O sea, ¿cómo es que verdaderamente lo que comes se impacta en esa salud de tu intestino, pero a la vez impacta en tu salud física total? Y que obviamente tenemos que dormir bien, el tema de beber agua, el cómo maneja uno su vida día con día, pero cómo el alimento y el origen del alimento, porque no podemos ahora con tantos alimentos que hay en el mercado, cómo también poder dirigir un buen mensaje en la selección de esos alimentos, ¿no? Que era lo que estábamos platicando como en el ejemplo del maíz. Sí, comes maíz, pero ¿cuál maíz? O sea, que también ahí, ¿no? Pues hablamos de maíces, pero ya con tantas variedades híbridas y transgénicas que tenemos en el país, pues ¿cuál nos comemos? Entonces, igual para otro tipo de alimentos, o sea, el origen de esos alimentos, cómo impacta también en la salud de tu microbiota. El alimento desde que está creciendo, pues está adquiriendo las bacterias del medio ambiente que está. Si nosotros lo estamos llenando de fungicidas, de herbicidas, de nutrientes que no hacen que la raíz se esfuerce, pues las bacterias que vamos a adquirir al final van a ser diferentes y esas repercuten bastante en la flora microbiana. Yo, por ejemplo, cuando son las plantas que yo utilizo, que son de mi jardín, yo no recomiendo ni siquiera enjuagarlas cuando realmente tenemos la seguridad de que es una planta limpia, porque con tan solo enjuagar una planta que la cultivaste de una manera natural, el tan solo le vuelva a caer agua, vas a matar esas bacterias que ya son benéficas de tu ambiente. Precisamente eso es lo que les pido. Cuando nosotros tenemos la facilidad de sembrar nuestros alimentos, aunque sean pocos, lo poquito que podamos tener en casa o con lo que podamos empezar, vamos a empezar a ver si son muy diferentes y cómo el beneficio de esas bacterias que queremos están ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es cuidarlas para hacer que lleguen hasta nuestro platillo. Entonces, por ejemplo, en la planta medicinal yo lo que recomiendo mucho es la infusión. Y la infusión es un modo de preparar la planta que realmente permite que conserves minerales o oligoelementos o las mismas bacterias que están en la planta. De una manera donde primero pones el agua a hervir, una vez que hierve el agua, apagas y ya apagando, cortas la planta, la pones, la tapas, la dejas reposar ahí toda la noche y al dejarla reposar toda la noche generas una infusión
una bebida como se le llamaba antes, aguas de uso. Pero cuando nosotros no las enjuagamos, no las limpiamos, porque tenemos la seguridad que es de nuestro jardín, no se necesita, esas bacterias, a pesar de que sea agua hirviendo, quedan. Y eso sucede mucho en muchos alimentos, como en el pan de masa madre, que como dicen, ¿cómo va a sobrevivir la bacteria al horneado si la vamos a elevar a altas temperaturas y se va a morir? No encuentran la manera de explicar cómo esas bacterias que estaban en el pan de masa madre, a pesar de que las llevamos unas altas temperaturas, vuelven a aparecer en el intestino. Ese tipo de detalles, cuando los empezamos a valorar, nos permite siempre estar en un modo donde estamos de acuerdo con las bacterias y no las vemos como enemigas. El estarlas viendo como enemigas y querer todo el tiempo atacar y desinfectar, sí, eso es, cuando el alimento es externo a nosotros, sí tenemos que llevar esas precauciones, pero cuando tenemos un alimento que es de nuestro jardín, de un agricultor consciente, eso ya no lo tenemos que cuidar. Es esa riqueza a la que se llega nada más con la agricultura orgánica o con la agricultura natural. No hay que asustarnos de que si hay bacterias nos van a hacer daño. No, no nos van a hacer daño. Esas bacterias van a llegar hasta donde tienen que llegar, al intestino. Ese tipo de detalles, la verdad que son detalles que nos hacen aumentar la microbiota muy poquito, pero todos los días, si hacemos con una planta diferente, con un alimento diferente, es una cantidad de bacterias que estamos haciendo que todo el tiempo esté creciendo. Digo, de repente no nos dedicamos, por ejemplo, al cuidado de las plantas o a tener este tipo de plantas medicinales. ¿Qué nos recomiendas para comenzar a hacerlo? Digo, por ejemplo, en las grandes ciudades no tenemos los jardines, porque muchos vivimos en edificios de departamentos, son pequeños, ya sabes. Pero ¿cómo podríamos nosotros tener una planta en una maceta? O de qué manera podríamos nosotros también cultivar estas plantas que pues al final de cuentas pues nos van a ayudar para nuestra salud. Sí, pues podemos empezar con las especies. Pues son plantas medicinales también cuando las usas de cierta forma, porque por eso realmente se utilizan en muy poca cantidad, te tienen un potencial. Yo lo que recomiendo pues es con lo que tengamos alrededor. Hay plantas que tenemos en los camellones, en los parques, o realmente poner unas pequeñas macetas. En cualquier lugar se pueden dar. Con lo que yo recomiendo empezar son plantas en maceta con hojas pequeñas. Cuando son hojas pequeñas, son plantas que sí se pueden mantener muy bien en una maceta porque no van a requerir tantos nutrientes, tanta materia orgánica y se mantienen muy bien, como puede ser el orégano, el tomillo. Y el orégano es una planta fabulosa cuando lo usamos en un tema medicinal. Tiene muchos usos. O en lugares como aquí en Guadalajara que tenemos plantas que si salimos al bosque de la primavera o a Colomos, encontramos una gran cantidad de plantas porque México se encuentra en toda la franja más completa para realmente en todo el país haya una megadiversidad. Estamos en el tercer país más diverso de plantas medicinales, después de China y de Brasil, pero esos países nos ganan por territorio tremendo. Nosotros somos un país muy pequeño comparados a ellos, tenemos la tercer mayor diversidad. Si lo sacamos en proporción, por el tamaño que tenemos, podríamos estar en el primer lugar por la megadiversidad que tenemos en un terreno tan pequeño comparados a ellos. La cuestión es empezarlas a probar y empezar a hacer cosas que podemos empezar a notar. Por ejemplo, el orégano, que eso todo el mundo lo puede tener el orégano es una planta, hay varias variedades, en todas las plantas hay varias variedades, pero por ejemplo el orégano que crece en Sonora es un orégano silvestre que las vacas buscan mucho comer, y ese orégano cuando lo comen las vacas lo están comiendo todos los días, y ese orégano lo que hace es relajar el músculo y tiene 30 veces más antioxidantes que el blueberry, que el arándano. Esa carne que fue de un animal que estuvo comiendo constantemente el orégano es una carne blandita. Por eso es que la carne de Sonora es una carne blanda, no es porque le pongan más químicos diferentes a los que les ponen acá. El orégano es el que está relajando el músculo. Si nosotros tomáramos infusiones constantemente de orégano, lo que haríamos es tener unos músculos relajados, y para un deportista o realmente tener un músculo relajado, evitaría tener lesiones. Es una planta que realmente nos ayuda a expectorar, nos tonifica, pero el chiste es hacerlo en una forma donde podamos tomar 1 o 2 litros al día, porque ahí sí vemos la diferencia. Si queremos con un té, con una taza al día, querer corregir un tema, la verdad es muy poca cantidad de ingrediente activo que estamos tomando. Entonces, cuando lo hacemos en esta forma de hacer la infusión y una olla grande para realmente tomar 2 litros al día, sí se notan bastante las diferencias. Sí nota uno como cuando va al baño hace una orina mucho más fuerte, logra hacer un vaciado completo de vejiga, se desinflama uno, empieza a bajar de talla, pero no baja de peso porque realmente lo que estamos sacando es inflamación que tenemos, pero también estamos remineralizando porque a final de cuentas una planta lo que te va a aportar son los mismos nutrientes en diferentes cantidades cada una. Una planta está formada por alrededor de 1000 oligoelementos
Y la planta más estudiada, que te da esa información si la buscas, pues es el té verde. Después del té verde aparece el café. El café aparece ya nomás con 800. Aparece con 800 porque lo elevaron a altas temperaturas, lo doraron y ya perdió un 20%. Pero cualquier otra planta, si buscas, vas a encontrar esos los oligoelementos en diferentes proporciones. Nada más lo que cambia, cuál tiene más potasio, nitrógeno, fósforo o micronutrientes. Pero a final de cuentas, la sangre siempre se ha formado de los minerales base de las plantas. Se convierten en mejor suero y como un suero fresco, vivo, que vamos a encontrar, cómo nos va a rehidratar. Y cuando estamos tomando constantemente esas aguas, si nos llegamos a malpasar de no comer temprano, no viene un agotamiento para el cuerpo, no viene un agotamiento para el cerebro. ¿Por qué? Porque sigue teniendo pequeños nutrientes que lo hacen que las funciones más vitales no se empiecen a disminuir. Yo recomiendo mucho empezar con el orégano. Hay otro orégano también para acá, para los Altos de Jalisco, que ese orégano cuando uno lo hace infusión, deja una infusión roja. Ese es todavía mucho más potente que el que encontramos aquí en Jalisco, en Guadalajara, que aquí nomás encontramos o rastreros o los de especies, pero ese orégano de los Altos de Jalisco es muy parecido al ingrediente de lo que contiene el de Sonora. Hay otro orégano en Talpa, que es un orégano todavía mucho más potente el de Sonora, pero ese realmente se usan unas pizcas realmente nada más lo que se está utilizando. Pero todas esas mismas plantas que son muy parecidas, oréganos o mejoranas, todas van a dar esa misma función. Tal vez los estudios no vamos a encontrar que tantos beneficios siempre nos van a vender como que la planta que nos traen de fuera es más importante que lo que tenemos aquí, y más en un país como el de nosotros con tanta megadiversidad, porque realmente el negocio se acabaría para todos. Entonces realmente siempre los estudios y los beneficios de todas las plantas medicinales, lo que más oímos aquí en México son plantas externas. ¿Por qué? Porque hay un control, hay un monopolio. Muy cercas de nosotros siempre van a crecer una diversidad de plantas que para mí con 20 plantas diferentes que estemos aprendiendo a manejar, con eso va a ser, la verdad es que es suficiente para cualquier situación o cualquier órgano que lo quieras enfocar, ¿sí? Entonces no necesitamos ni el gran espacio para empezar, es empezar a probar. Antiguamente pues se utilizaba mucho, comías y después de comer te daban el té de ajenjo, el té de estafiate o para después de la resaca, para después de la fiesta, se utilizaba mucho la infusión de hoja de guayabo. Entonces hay muchas plantas que todavía se siguen utilizando, pero en muy poca cantidad o muy poca frecuencia. El chiste es encontrar gente que sí las sigue usando y empezarlas a probar. Es perderles el miedo de que las plantas nos van a intoxicar, nos van a hacer daño, tenemos que descansar. No, no se necesitan descansar. Cuando las preparamos en una forma adecuada, pueden tomarse todos los días sin ningún problema. La dosis, dices que 2 litros, pero por ejemplo, un día tomo una infusión de una planta, al día siguiente otra, un día a la semana, o cómo está para poder también no solamente quedarnos con una planta, sino poder experimentar las demás. Sí, yo ya realmente recomiendo experimentar una semana completa con una misma planta cuando queremos hacer o enfocarnos en algo, porque a veces si tomas una planta un día y al día siguiente tomas otra, eso te va a ocasionar que no sepas con cuál te estás sintiendo mejor. Entonces, lo ideal más bien es un bloque de una semana, pero dependiendo de lo que quieras hacer, si vas a hacer, por un ejemplo, para el hígado, plantas amargas, una planta amarga una semana, otra planta amarga otra semana. ¿Por qué? Porque también a cada quien le va a dar un efecto diferente o le va a sentar mejor una planta que otra. Y la que le asiente mejor, pues le puede dar más frecuencias de repetición. Ahora muchas veces todo lo queremos rápido y pensamos que por hacer mezclar muchas plantas y tomar todas mezcladas, se hace más potente. No, las plantas no se hacen más potentes por hacer mezclas, es lo que yo les explico muchas veces, porque creemos que cada planta es un ingrediente y no, cada planta está compuesto de muchos ingredientes y no por mezclarlos se va a absorber mejor. Es mejor dejar una sola planta para que realmente observemos y realmente sintamos el beneficio de cómo nos sentimos nosotros con cada planta. Eso es cuando ya queremos hacer una corrección, pero realmente las especies o las aromáticas, cuando no nos sentimos mal, pues es padrísimo empezar con aromáticas, porque las aromáticas permite compartir sin que uno tenga que tomar bebidas no agradables, sino al contrario, cuando uno las prueba y están bien preparadas, créeme que los olores y los sabores hacen que te recuerden ese momento. La gente cuando te vuelve a ver te pregunta, oye, ¿te acuerdas que tomamos? Hay una emoción que la vinculamos a un olor o a un sabor. Y entonces ahí también es donde hace que crezca el cerebro, porque haces que esas emociones tengan una referencia con un sabor. Entonces ahí es donde entre más diversidad de alimentos, de bebidas tomemos, pues el cerebro tiene una mayor capacidad de recordar o de crecer. Y realmente cuando más crece es en la infancia.
Entonces, si en la infancia tienes una megadiversidad de alimentos, pues no te cuesta trabajo después volverlos a tomar o volver a tomar algo parecido, pero cuando en la infancia no tenemos esa diversidad de alimentos, cuesta mucho trabajo una persona grande hacerla que tome o que cambie de hábitos cuando no tiene una megadiversidad de alimentos que tuvo de chico. Crea un choque cultural muy fuerte hacer que la gente cambie su alimentación, porque la alimentación pues, representa nuestro origen, nuestra mamá, lo que nos dio de comer, todas esas emociones van vinculadas hacia ese rumbo, ¿no? Pues también eso es algo que nos da esa apertura. Cuando tenemos una infancia con tanta megadiversidad, la verdad que no cuesta trabajo probar y probar y probar y probar. Todos esos que vas probando lo vas relacionando a un sabor que ya conocías. El tema de la grasa, que es algo que también nos han dicho que las grasas hacen daño. De hecho, nos dijeron que las grasas hacían daño y multiplicaron la cantidad de azúcares, no azúcar como tal de caña, sino los azúcares sustitutos y todo esto, y que también eso ha afectado esa correlación de emociones o de que recordemos cosas, como que ha hecho que las nuevas generaciones, bueno, en primera ya no reconocen los sabores originales de las cosas, y en segunda, si tú les das un sabor que es original, o sea, no lo perciben y a veces hasta no les gusta. Entonces, sí. ¿cómo has visto ese cambio generacional y sobre todo esto que nos han marcado acerca de las grasas y el azúcar? Sí, pues es hace 20 o 30 años que nos vienen modificando el tema de la alimentación y es realmente, pues es un poco a poco que nos lo han ido modificando y la gente estamos entendiendo de manera comercial que la grasa, si la comemos, nos va a hacer daño, pero no, es al contrario. Para el intestino, los 3 alimentos que más estimulan a un intestino, pues es el agua, una agua de calidad o unas infusiones, la fibra que se encuentra en frutas, verduras y cereales, y el tercer alimento que más estimula el intestino es la grasa justamente, pero la grasa necesita ciertas características para poderla consumir, porque si la consumimos con el azúcar, con la fruta, con el refresco, con ciertos alimentos, ya no logra ser la motilidad ni el lubricante que es de manera natural. La grasa sí se requiere para el intestino y se requiere tomarla en la mañana para que realmente tengamos las mejores horas de luz de sol, el mejor momento de las hormonas, el mejor momento de la digestión y nos aporte la energía suficiente para todo el día. Cuando uno desayuna esas grasas que antiguamente era muy común, pues el desayuno de los huevos, de los huevos con tocino, los frijoles refritos, la manteca, que ahorita todo el mundo ve la manteca como el enemigo número 1 de todas las grasas, termina siendo una grasa de las más amigables con el hígado. Cuando una persona no tiene vesícula, a las grasas que más se puede apoyar son las grasas que sean más fáciles de digerir. Una de las que es más fácil es la manteca y el aceite de coco. Son las 2 grasas más fáciles de digerir. Esas grasas son grasas saturadas de cadena media. Eso significa que requieren muy poca bilis para poderlas digerir. A final de cuentas, las grasas funcionan para lo mismo en el cuerpo. Entonces, cuando uno toma una grasa, pero que realmente la absorbe, nos va a aportar un beneficio directamente en varios órganos. Aportan el 60% de energía del corazón, lubrican el intestino, son el 25% del cerebro es grasa. El alimento más importante para las hormonas son grasas, pero para que realmente esa grasa funcione, hay que tomarla solamente en la mañana. No porque sea bueno, lo podemos tomar a cualquier hora. Solamente el mejor momento de tomar la grasa es en la mañana para aprovechar ese momento importante de la digestión y poderla quemar completamente. Cuando uno hace un buen desayuno, que realmente los desayunos que más energía nos van a dar para todo el día, pues son los desayunos ricos en grasa. Esos desayunos, pues es huevo con tocino, frijoles refritos, chilaquiles, carne de puerco con chile, gorditas de masa con mantequilla. Todos esos alimentos, cuando los tomamos en tiempo y en forma y en cantidad, al final del día, ¿qué debemos de notar? No tener antojos, no terminar de mal humor, no terminar exigiendo cenar, dormir profundo, y eso habla, el cerebro quedó saciado, quedó satisfecho con el desayuno, que es el alimento que más energía aporta para todo el día. Entonces, cuando tenemos un buen desayuno, pues al final del día vamos a cenar muy ligero, como era antes. Carbohidratos, frutas, verduras, cereales, y ahí entran las cenas que teníamos antes, que era un atole, una leche, un pan, realmente algo muy ligero. ¿Por qué? Porque el día fue vasto con ese desayuno. Para que realmente esa grasa no nos haga daño, tiene que ser en el tiempo y sin la combinación de los alimentos que nos contaminan. Yo aquí platicando con la gente, pues siempre recomiendo regresar a eso. Y hay una plática de un señor que me decía que
Ellos trabajan en una fábrica de unos alemanes que pues, los alemanes son súper organizados con los mantenimientos, nunca fallaban las máquinas, pues nunca había descanso. Lo que hacían los mexicanos como buenos mexicanos, pues siempre queremos descansar porque estamos cansados. Cuando había chance, lo que hacían es que le abrían al motor, le abrían donde llevaba el aceite y le echaban un poco de Coca-Cola para que el motor se pegara y ahora sí fuera un imprevisto que no hubiera contado, no lo tuvieran previsto y tuvieran que parar máquinas y reparar. Pero realmente eso es lo que nosotros estamos haciendo. Cuando nosotros estamos desayunando y estamos tomando refresco, estamos haciendo que esa grasa se pega, se adhiere. Y eso no se nota en un solo día que lo hagamos. En el cuerpo busca tratar de solucionar un problema como ese, pero una máquina no puede darle solución a un problema como ese. Y ahí está la prueba de cómo realmente cuando uno le cambia el aceite al motor y le pone un poco de refresco, vamos a pegar la máquina, se va a adherir esa grasa. No es mala la grasa, no se pega la grasa. Lo que tanto nos dicen, no comas grasa porque se te va a pegar las venas y se te van a pegar las arterias. No, no es cierto. Si está el refresco, si está el azúcar, sí se te va a pegar. Lo mejor es más bien dejarla limpia, libre, para que no se adhiere. Eso es la clave para que realmente la grasa no se vuelva la mala de la película. Es un alimento base de nuestra alimentación. Éramos número 1 de consumo de huevo, pero ahorita el huevo lo tenemos satanizado. Todo el mundo le dice, ¿come huevo? No, todo el mundo está comiendo ya claras de huevo. No se están comiendo el huevo completo. La mejor forma es comer ese huevo completo sin lo que nos lo va a contaminar. Porque luego lo dice la gente, no, es que yo tomo aceite de olivo y el aceite de olivo es lo mejor. Sí, el aceite de olivo es lo mejor, pero si lo tomas también en forma cruda, no es para cocinar, es para tomarse en crudo, sobre todo en la mañana, para que realmente dé ese beneficio. Pero el aceite de olivo, como es el mejor, muchas veces todo el mundo queremos comer lo mejor, pero sin aportar en el mejor momento el hígado y en el mejor momento el metabolismo. Para las personas que tenemos un metabolismo lento o que le queremos transformar, lo mejor es empezar con grasas fáciles de digerir. La manteca y el coco, realmente son las dos grasas más fáciles de digerir, pero no porque sean grasas fáciles significa que va a poder haber fruta o va a poder haber refresco. Aunque sean las más fáciles, hay que dejarlas solas, sin el azúcar y sin la fruta para que realmente se queme. Y, por ejemplo, lo que tú haces en el negocio son los lavados de estómago. ¿Está bien dicho el término, lavado de estómago? No, porque es hidroterapia de colon, porque nomás limpiamos el intestino grueso, es nomás lo que se logra limpiar, pero lo que proponemos es dar un mantenimiento una vez al año mínimo, pero si nomás damos un mantenimiento y seguimos con la dieta igual, pues la química y la energía del cuerpo a los 2 meses va a estar igual. Este es un formateo para limpiar el intestino grueso, los demás órganos se desahogan, se desintoxican, porque hay alimento muy rezagado, sobre todo con estos alimentos industriales que se van pegando y se van acumulando. La finalidad es limpiar, pero así limpiando, la finalidad es más bien hacer cambios en la alimentación. Yo lo que les digo es regresar la historia de la alimentación hace 30 años. Hace 30 años estábamos mejor, había menos problemas metabólicos, menos problemas de corazón, las personas longevas estaban activas, estaban fuertes, y mucho tiene que ver con ese desayuno que se hacía. Directamente, una persona longeva de más de 90 años, siempre te lo vas a encontrar desayunando así. No te vas a encontrar una persona de 90 años desayunando fruta. Si te la encuentras, va a ser una persona que desayuna y se queda todo el día sentado. No va a tener energía ni para estarse activo en su casa. Pero una persona que te desayuna así de fuerte, de grasa, son personas del campo que hasta pueden trabajar. Yo he visto gente trabajando a los 80 años en el campo, cuando es un trabajo muy pesado, muy fuerte. ¿Pero por qué? Porque tienen la energía para hacer. Si no tuvieran energía, ya hubiera tornado ese cuerpo. Es donde uno al empezar a observar y ver si esto era como se hacía antes, había muy poca fruta, había muy poco refresco, había muy pocos alimentos que nos contaminaban, pues realmente ahí es clave para que la grasa no nos haga daño. Y eso es lo que les proponemos, es haz el lavado, cambia tu alimentación y empieza a hacer un metabolismo activo. Cuando uno no tiene estos desayunos fuertes, ¿qué pasa? El hígado, el páncreas, en vez de utilizarlo, se van a hacer lentos. Es como un músculo. No lo utilizas, se va a atrofiar. Lo utilizas, cada vez va a tener más capacidad para poder digerir los alimentos complejos. Alimentos ricos en grasa o ricos en proteína son los más complejos. Cuando esos alimentos nos están costando trabajo digerir, eso habla de que el páncreas y la vesícula se están atrofiando, se están haciendo lentos, y es por eso que esos alimentos nos inflaman, nos dan sueño, lo repetimos, pero no es que el alimento sea malo, es nuestro estado de salud de nuestro órgano que no está teniendo esa capacidad para poderlo digerir. Hacia allá va más que nada el tema de limpiar el intestino, hacia cambiar y a regresar el origen de la alimentación como estaba antes, porque eso es básico. El desayuno es el más importante. Después viene más bien la comida, y en la comida más bien es proteína, verdura, ensaladas, sopas, algo menos pesado, pero sigue siendo el mejor momento para comer la proteína, porque también todavía hay sol y todavía hay un momento fuerte
de hacer digestión. Y ya para la noche, ya más bien cenar algo ligero. Carbohidratos, la fruta, la verdura, ahora sí los licuados, ahora sí las malteadas. ¿Por qué? Porque ya nomás necesitamos un poco de dulce para pasar la noche y entre más temprano podamos cenar, va a ser también mucho mejor para el intestino, porque eso va a permitir que se repare y que se depure. Y para poderlo hacer así, tiene que haber habido un buen desayuno. Si hay un buen desayuno, la verdad, a la noche podemos hacer algo bien ligero. Si un día no desayunamos, desayunamos muy tarde en la noche, vamos a buscar lo que encontremos más cerca. Los tacos, el hot dog, lo que nos encontremos. ¿Por qué? Porque venimos con una deuda rezagada. Pero si realmente al final del día estamos sobrados de energía, si cenamos bueno, si no cenamos, pues realmente con eso queda, ¿no? En el tema de, yo he escuchado que el tema de los probióticos, el que se recomienda ya también hacerlos para la cena. ¿Qué tan cierto es eso? Como la kombucha, el kefir, pues, y en Jalisco tenemos el tejuino, también tenemos el tepache. Pues realmente el mejor momento de tomar los probióticos es media hora después de cenar, o de los tres alimentos. Puede ser media hora después del desayuno o media hora después de la comida o después de la cena. De los tres momentos, el momento más importante es el de la cena, porque ellos es cuando van a trabajar. Cuando nosotros estamos dormidos es cuando hacen la reparación, y cuando hay una buena cantidad de probióticos, pues realmente lo que van a hacer es, al momento que nos levantemos temprano, hacer del baño. ¿Por qué? Porque hicieron su fusión y lograron desintoxicar el intestino y vaciarlo. Eso sí tiene mucha relación. Lo que yo recomiendo es, más que probióticos de marca o de productos terminados, más bien tomar alimentos fermentados. Tomar alimentos fermentados en la noche son probióticos o bacterias, o hongos o levaduras de una manera donde se encuentran como salvajes, como más agresivos y más a lo que es en la naturaleza. Lo que ya viene empacado o en cápsulas vienen estabilizados y no tienen esa misma capacidad de echar a andar un intestino o de desinflamar o de reparar. Entonces realmente siempre los fermentos que podamos hacer de manera casera van a tener muchísimo más valor que los productos terminados. Entonces yo lo que recomiendo es más bien lo que podamos tener en casa fermentar es muchísimo mejor. Y cuando nos están haciendo falta probióticos, ¿cómo podemos saber? Cuando después de los alimentos nos estamos inflamando. Eso es un indicador de falta de probióticos. Pero cuando no o nos estamos inflamando más bien desde antes de la comida, ya hay una inflamación, más bien es falta de enzimas. Y justamente cuando nos inflamamos antes de las enzimas es mejor momento de tomarlas, es antes de los alimentos. ¿Para qué? Para evitar esa inflamación que se está generando. Entonces, ahí es la combinación de esos dos, son los que van a hacer que el intestino constantemente esté mejorando y se esté depurando constantemente. Es maravilloso poder encontrar a personas como tú con todo ese conocimiento, y sobre todo, no solamente el conocimiento, sino que la experiencia, la vida diaria de que se está practicando, que se están viendo los resultados, que tienes a ella, se puede decir los pacientes, ¿no? Todas las personas que llegamos y con nuestros problemas inflamatorios, y que luego de realizar lavados, pero sobre todo también realizar un cambio en tu estilo de vida, ya se ven esos cambios, la piel también se ve distinta, la piel tiene un gran efecto, te lo digo porque a mí me pasa, ¿no? Que cambia la piel, se vuelve más suave, se ve más radiante, y también eso es efecto de los microorganismos que viven en el intestino. Sí, así es, el intestino, su órgano por donde se desintoxica justamente es por la piel. Entonces, tener un buen intestino con la menor de toxinas posibles se refleja en la calidad de la piel. Justamente cuando se hace un lavado colónico, los beneficios directos donde los ves es olores y sabores los percibes mejor. La piel inmediatamente cambia, a los 3 días empiezas a notar cómo la piel cambia, y el sueño. El día que se hace un lavado, baja ese calor del intestino, el sueño siempre los primeros días es maravilloso. Todos los órganos realmente tienen una comunicación interna, y esa comunicación interna, los que están llevando y trayendo esa información son las bacterias, los hongos y las levaduras. Entonces, mientras tengan una casa adecuada, que es el intestino, que es de donde parte el 70% de las bacterias del cuerpo, ahí viven. De ahí se están repartiendo. Mientras su ambiente sea correcto, sea alcalino, pues ellas van a ser mayoría, porque muchas veces queremos nomás tener bacterias buenas todo el tiempo y pensamos nomás en las bacterias buenas, pero no, un intestino sano en su mayoría son bacterias buenas, 70% son bacterias buenas, 30% son lo que llamaríamos bacterias malas, pero realmente deben de estar esas bacterias, no debemos de atacarlas. Lo que debemos de evitar
es que se disparen, que no sean 50 y 50 o que sean inversas. Se mantiene de manera natural manteniendo un intestino alcalino. Y lo que lo hace alcalino, los alimentos, el páncreas y la vesícula, entre más estén trabajando, más lo van a estar manteniendo todo el tiempo alcalino. Es una visión de cómo no hay que estarnos, no todas las bacterias, aunque sean malas, mientras no se disparen los valores, no va a haber problema. Más bien hay que hacer que las bacterias buenas siempre sigan aumentando. Grandioso todo esto. Ojalá todas nuestras personas que nos siguen, que nos escuchan, pues tomemos un poquito de todo lo que nos dice Juan Diego. Realizar cambios siempre cuesta en la vida, pero pues también el querer estar sano, pues yo creo que es mucho mejor y vale la pena hacer esos cambios. Y todo cambio, pues es un cambio de hábito, ¿no? Bueno, cambias un hábito colocando otra actividad y que te genere un hábito nuevo, ¿no? Pero pues totalmente agradecidos por tu tiempo. Y bueno, y a todos nuestros invitados les hacemos la pregunta del millón. ¿Cuál es tu regalo o regalos sagrados? En este caso, el tuyo, Juan Diego. Para mí, las plantas medicinales. Las plantas medicinales me ha tocado ver casos que realmente con algo tan sencillo se pueda lograr tanto. Algo tan sencillo que es un espacio que podemos tener en la casa, como ese espacio nos va a resolver un problema que a veces nos imaginamos que es algo muy complejo de resolver, y con una planta, sabiéndola cuidar, cómo al final de cuentas nos beneficia a nosotros de una manera que la verdad no hay palabras cuando uno logra salir de una situación tan caótica con una bebida, con un postre o con algo donde puedas integrar esa planta que realmente funciona. Entonces, para mí sería una buena planta medicinal, que realmente en cada lugar siempre hay plantas medicinales diferentes y hay unas que sobresalen a otras. Esas que sobresalen, la verdad, son las que a mí siempre me han llamado la atención. Muchísimas gracias, Juan Diego. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por compartirnos toda esta sabiduría y esta experiencia que tú has vivido a través de las plantas. Te agradecemos muchísimo, de verdad. Y pronto Pues nos veremos gracias por allá en Guadalajara para irnos a hacer este lavado de intestino que tanto hace falta. Sí, con gusto acá te esperamos y te recordamos ahí todo lo que podemos seguir haciendo. Compártenos, Juan Diego, dónde se encuentran, cómo poder hacer sus citas. Pues estamos en el centro de Guadalajara. Pueden hacer la cita de preferencia por teléfono o por WhatsApp, también les podemos responder. El teléfono es 3313-03-6727, y pues con lo que les podamos ayudar con temas de plantas, con muchísimo gusto. Si es una orientación nada más, o si quieren venir a conocer o realizarse la hidroterapia de colon, pues acá los esperamos cuando gusten. Estamos abiertos de lunes a sábado, de lunes a viernes nada más, si es el día completo, de 10 de la mañana a 8 de la noche, y el sábado pues mediodía, no más de 10 a 2. Pero con gusto, lo que necesiten, los podemos apoyar. Muy bien, y a ustedes, amigos de este Regalo Sagrado, no se les olvide compartir este video, darle like y seguirnos en nuestro canal de YouTube para que muchas personas puedan conocer estas experiencias tan maravillosas. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente un abrazo. Un abrazo, Juan Diego. Y saludos a tu hermana, que también es un pilar, que no quiso en la entrevista, que porque le da un poco de pena, pero también ella es un gran pilar en este gran proyecto que tienen juntos, porque el hecho de poder hacer diferentes alternativas que ayuden a llevar la salud, ese yo creo que el integrar es lo que hace que tu salud cambie, porque no hay una sola solución mágica, sino que debemos de integrar diferentes cosas e ir probando con qué te sientes mejor. Tú, como cada ser humano es distinto, cada ser humano reaccionamos de forma diferente, entonces el ir probando, el ir viendo qué es lo que se va adaptando mejor a ti, eso es lo mejor, y eso lo tienen ustedes. Es que pues muchas felicidades. Pues muchas gracias igualmente a ustedes por su proyecto también, que son proyectos que todos, a final de cuentas, así como en el cuerpo, todos se van uniendo y todos se van integrando a todo esto, porque es hacia donde vamos, ¿no? Hacia querer aportar un granito más a toda esta tierra. Exactamente. Pues muchas gracias y que sigamos adelante. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.